son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 795 millones de pesos. Es viernes, hay muchos eventos en la ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo y uno de ellos es el fin del mercado de Hacienda de Liniers, como se venía dando en los últimos 122 años. Estamos en vivo, en directo, desde Chacra Televisión, para todo el mundo. Te vamos a compartir las noticias más importantes de política, economía, producción, innovación y educación. Tras 122 años cerró sus puertas el mercado de Hacienda de Liniers. Da una nueva etapa por delante que corresponde a la reinstalación y al traslado al partido bonaerense de Cañuelas. A partir del lunes será el mercado agroganadero. Agricultura declaró la emergencia agropecuaria en Santiago del Estero por sequía. Esto abarca las explotaciones de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol, pasturas, las apícolas, las frutihortícolas y lo que es también el ganado mayor y menor. Esperan que el trigo y la cebada aporte al país 6.236 millones de dólares. Estos datos fueron presentados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires durante la 11ª Congreso de A Todo Trigo 2022, organizado por la Federación de Acopiadores de Granos, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires. Temperatura actual 19 grados y así está el fin de semana por delante. Sábado 12 la mínima, 20 la máxima, mayormente nublado. Domingo despejadísimo. Es hermoso compartirte esta información. Vas a poder salir al aire libre y tomar vitamina D. 9 la mínima, 17 la máxima. Lunes, parcialmente nublado, 6 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima. Se cerró el ciclo en Liniers hoy al mediodía y ya un poquito antes de las 2 exactamente, clausurado a las 11 comercialmente, comenzaron los festejos con mucha música, con mucho material que el equipo está trabajando allí en el lugar, en el barrio de Mataderos, y te vamos a compartir a lo largo de nuestra programación lo que es esta jornada. Hoy hubo un ingreso de 7.500 cabezas de ganado, la última jornada que se dio con, por supuesto, un acompañamiento de nostalgia, de recuerdos entre los trabajadores del centenario, 122 años. Ahora se va a un lugar que tiene mejores condiciones, que aparte es a cielo abierto, me refiero a que no está incluido en la urbanización que implica y que traía muchas complejidades, la verdad. Esto es así, tal cual, y se va hacia Campana. Te vamos a empezar a compartir toda la información de la nueva etapa que se viene. Estas 34 hectáreas de mataderos se cierran y a partir de lo que tiene que ver con la ley sancionada en la legislatura porteña del 2001, estableció la prohibición de ingreso de ganado vacuno en pie al ámbito porteño. Así que la etapa comienza ahora, en 2022, hacia Cañuelas, el mercado agroganadero. Termina la semana y terminó también la gira de Alberto Fernández en Europa. Este viaje acompañado por Santiago Cafiero, el canciller, sin el ministro de Economía, que explicó ayer los motivos y el apremio que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania detonó y decantó este viaje. Las declaraciones que hizo en Francia hace minutos.
Hemos realizado una gira muy breve que ha tenido el propósito de llevar a Europa la preocupación que tenemos en América Latina por lo que está sucediendo en Ucrania. Y como es sabido, no es algo que solo repercute en los países en conflicto, ni siquiera solo en Europa, es una acción bélica que ha generado consecuencias negativas en todo el mundo y también en nuestra América Latina. Y para mí era muy importante poder hablar con usted. Es sabido, es público, del afecto personal que guardo por el presidente Macron y del respeto enorme que siento. Estoy seguro que estoy hablando con un líder de Europa que podrá recoger la opinión, la mirada, la preocupación del actual presidente de la CELAC, que ese soy yo, y que traigo un poco la preocupación del continente. La verdad, tengo la convicción de que, tal como lo hablé con el presidente Sánchez, como lo hablé con el canciller Scholz, nosotros no podemos seguir poniendo en riesgo, después de la pandemia, la seguridad alimentaria ni la seguridad energética. Y por eso quiero ver si puedo encontrar en el presidente Macron, que es un hombre con quien nos une una visión humanista de la política, una visión integradora de la sociedad. Si algo podemos hacer para poner fin al ataque ruso, para recuperar la paz en Ucrania y para ayudar a recuperar la paz en el mundo. Soy de los que están convencidos que lo que el mundo necesita hoy es más proteínas, más alimentos, no más misiles. Estoy convencido que lo que más necesitamos es que la economía, después de todo el daño que la pandemia ha causado, vuelva a producir, vuelva a crecer, vuelva a integrar sociedades, y lo que menos necesita es una recesión producto de la suba de tasas de interés en el mundo central. El mundo, de verdad, no soporta más muertes, la paz es urgente, y yo quería hablar con mi amigo el presidente de Francia para decirle que venimos a ponernos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde la América Latina a que el mundo recupere la paz. Francia y Argentina tienen una historia muy larga de unión. No solo hay muchas empresas que invierten en Argentina desde hace muchos años, sino que hay muchas otras nuevas empresas que siguen invirtiendo. Y tenemos además enormes lazos culturales. De la mano de INTA y con Silvia Olivo, ella nos va a contar las recomendaciones para la siembra de alfalfa. Nos encontramos transitando el periodo de siembra del cultivo de alfalfa. En este sentido, el costo de la implantación actualmente para esta campaña ronda alrededor de los $400 por hectárea. Es un cultivo que presenta algunas limitantes en cuanto a la siembra, ya que estamos hablando de una semilla pequeña que tiene escaso nivel de reservas, debe ser sembrada a una escasa profundidad de siembra y existen pocas maquinarias destinadas o precisas para lo que es siembra de pasturas. Todo esto conlleva a que generalmente se generen bajas eficiencias de implantación que rondan en el valores del 30 al 50% de eficiencia de implantación. El objetivo que perseguimos cuando vamos a sembrar el cultivo de alfalfa es lograr a los 90 a 120 días de la siembra alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. Es muy importante tener en cuenta que durante este periodo, es decir, durante la siembra y el proceso de implantación, se define el 70% del éxito de las producciones, incurriendo en una pérdida económica importante si no se logran las plantas objetivos anteriormente mencionadas. En este sentido, desde INTA Manfredi hemos desarrollado una serie de prácticas agronómicas y de regulación de la maquinaria que denominamos Alpha Tips. Entre ellos podemos hablar de lo que es la fecha de siembra, que se recomienda lo que es, como se dijo en un principio, el otoño. Tener en cuenta el cultivo antecesor, generalmente los
mejores cultivos antecesores son la moa para arroyo, el girasol, el trigo, una soja de ciclo corto o un maíz. La densidad de siembra debe rondar alrededor de las 16 a 20 kilos de semilla peleteada. El sistema y profundidad de siembra, esta puede ser directa o convencional, dependiendo cada situación en particular, y debe ser sembrada a una profundidad no mayor del centímetro, centímetro y medio. En cuanto a lo que es arreglo espacial y distancia entre hileras, tenemos que estar hablando de siembras. La maximización del rendimiento se produce en siembras de líneas paralelas a 15 y 17 centímetros de distancia entre hileras. Y otro de los factores que también es muy importante a tener en cuenta durante este momento es la regulación de la maquinaria. Todo eso nos va a llevar a obtener una determinada calidad de siembra. Ahora bien, ¿qué es hablar de una calidad de siembra en el cultivo de alfalfa? Es tener en cuenta la profundidad de siembra, es decir, no ubicar las semillas a más de 1 o 1,5 centímetros, la dosificación, que la semilla se encuentre distribuida homogéneamente sobre la línea de siembra, y algo que es muy importante también es que se genere el contacto suelo-semilla para que la misma quede en contacto con el suelo y esto le permita facilitar el embebido y de esa forma evitar que la raíz quede expuesta al aire. Todos los factores mencionados anteriormente guardan íntima relación con la regulación o calibración de la sembradora para poder lograr el objetivo que mencionamos, que es de obtener una buena eficiencia de implantación. Debemos considerar que es un cultivo que nos va a acompañar por 3 o 4 años, dependiendo la zona en la que nos encontremos, y que va a haber momentos que, dependiendo de las prácticas de manejo adecuadas, va a haber momentos donde se priorice la producción de biomasa para apuntar a la calidad, generalmente esos son los meses de primavera-verano, y momentos donde se va a priorizar el cultivo para favorecer la persistencia. Tenemos las recomendaciones del INTA para la siembra de alfalfa y también lo que pasa por otro lado en Santiago del Estero respecto a lo que es el alfalfa, porque hay emergencia agropecuaria por sequía. Abarca, por supuesto, a el sector productivo de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol, pasturas y también lo que es la producción apícola. También alcanza lo frutihortícola y el ganado mayor y menor, todos afectados en el territorio provincial por sequía. Se determinó a través del boletín oficial y esto alcanza al 31 de enero del año que viene. Además, también se estableció que la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias de las áreas declaradas se mantienen también comunicadas, como digo, respecto a lo que implica el boletín oficial. Indicó que a los efectos de poder llegar a los beneficios que los productores afectados pueden alcanzar, pueden obtener, deben presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos, en los casos damnificados. Bueno, en esto también entra en acción lo que son las instituciones bancarias nacionales, oficiales o las mixtas y la AFIP, porque arbitrarán todos los medios necesarios para que gocen de beneficios previstos, como algunos se vienen dando. Por supuesto que los productores, las productoras, ante la voracidad que una sequía reacciona y afecta a su hábitat de trabajo, a su suelo, a su campo, necesitan muchísima asistencia. Como también la emergencia agropecuaria que marca un antes y un después en Corrientes. Por eso Norberto Mórtola, el secretario de Agricultura y Ganadería de Corrientes, nos cuenta el operativo en el que entregaron para la producción apícola lo que es azúcar y acaricidas para quienes están trabajando en la provincia de Corrientes y son damnificados también por las condiciones climáticas. ¿Cómo están? Sí, en realidad esto es una demanda del sector. La seca hizo que realmente el sector estuviera comprometido y con problemas
alimentar a las colmenas, así que bueno, el gobernador tomó la decisión de a todos los productores apícolas de la provincia hacerle una asistencia con alimento que consiste básicamente en azúcar y bueno, estamos dándoles también una acaricida que es fundamental para el cuidado de sus colmenas. Hoy lo estamos haciendo efectivo, recién se terminan de entregar los subsidios y bueno, por supuesto, también estos subsidios que consisten en determinada cantidad de kilos de azúcar. Esto como consecuencia también del trabajo zonal, jurisdiccional que se hizo con los apicultores, porque hubo también todo un trabajo previo para llegar a esta instancia. Sí, primero dividimos la provincia en dos zonas, zona norte y zona sur. Convocamos a todos los productores apícolas para hacer un programa apícola provincial, un plan apícola provincial que nos solicitó el gobernador al ministro Claudio Anselmo. Y bueno, empezamos a trabajar en eso, justo coincide con la sequía, lamentablemente, así que tuvimos que tomar decisiones como estas, que consisten en subsidios por ahora, pero estamos diagramando un plan más integral para aumentar la producción de miel, por supuesto. Justamente el objetivo es poder sostener a estos productores dentro del sistema productivo apícola. Sí, básicamente la provincia de Corrientes tiene un estatus sanitario a nivel nacional que es muy importante, de las pocas provincias que puede ingresar a cualquier lugar del mundo con su miel y tenemos una determinada ventaja sanitaria que es muy importante económicamente y bueno, es así que tenemos que cuidar al sector porque este logro no todas las provincias lo tienen. Por otro lado, bueno, acá vemos rollos de pasturas también que son parte de lo que se ha estado asistiendo a los productores de esta zona ya hace un tiempo largo, ¿no? Sí, también se hizo una asistencia de alimento balanceado, también de rollos de pastura como bien decís, cosechamos en arroceras que se han puesto a disposición nuestra y que bien agradecemos, como es el caso de Adeco Agro, hemos hecho mucho rollo y fardos de arroz, así que bueno, fuimos asistiendo, hoy ya la situación es diferente, las lluvias están viniendo bien, está retrasado un poco el tema heladas, así que bueno, estamos un poco optimistas después de todo lo que vino sucediendo en la provincia, ¿no? El trabajo de pasturas que se ha venido haciendo con el INTA, donde uno puede ver, a pesar de las condiciones que hemos tenido de clima, puede empezar a verse también resultados, ¿no? Sí, estamos ya en 34 lotes semilleros, vamos a empezar a hacer las pasturas definitivas en todo el territorio de la provincia. Ese es un plan integral que contiene a todos los departamentos y bueno, va para todos los pequeños y medianos productores, 3 pastos, realmente material excepcional que tenía el INTA del sombrero, el ingeniero Gándara, uno de los principales protagonistas de esto, y se hizo un convenio y estamos trabajando en forma conjunta. Es ambicioso el programa, creemos que vamos a estar en 250.000 hectáreas en los próximos 3 años, y si tenemos en cuenta que por cada hectárea de uno de los pastos que tenemos sirven para 14 vacas aproximadamente, estamos hablando de más de 3 millones de cabezas. Es un proyecto ambicioso, el gobernador nos dio instrucciones precisas, el ministro de la Producción nos indica el camino y bueno, nosotros simplemente vamos ejecutando todas estas inquietudes de los productores y realmente las necesidades, el problema climático vino a quedarse, así que tenemos que prepararnos para los futuros inviernos y bueno, estas son las instrucciones tanto del gobernador como del ministro. Eso es importante, lo último mencionado y quiero rescatar porque por ahí este trabajo de ahora es trabajar en la contingencia de lo que ha sido la sequía y los incendios, pero poder finalmente sostener el plan de pasturas en la provincia de Corrientes es pensar efectivamente a futuro en lo que significa la ganadería, un plan ganadero que también Corrientes está haciendo su aporte a nivel nacional. Sí, sin lugar a dudas, es una solución definitiva. Esto va a quedar. Si nosotros tenemos una falencia dentro, por así decirlo, si bien es cierto el sector productivo más importante, creo yo que debe ser el ganadero, pero tenemos algunas falencias que hay que ir corrigiendo. La primera es la parte nutritiva, ¿no?, del animal, y que venimos de los inviernos donde realmente tenemos mortandades y hay secas, sobre todo cuando ingresamos a los inviernos nos quedamos sin pasto en muy poco tiempo y bueno,
esa falencia que tenemos, hoy la estamos tratando de corregir a través de estos programas de forraje. Una de las patas de un programa ganadero, sin lugar a duda, debe ser el forraje o la nutrición. Así es tan importante como la parte sanitaria, genética y de información, sin lugar a duda, la parte de forraje y alimento es fundamental para el desarrollo del sector. Vamos a compartirte esta entrevista que Mariela Oliva, mi compañera de trabajo, realizó a Julián Baigorria. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y se dedica a contarnos muy detalladamente lo que implica producir ganadería siendo amigables con el medio ambiente. Ya es una demanda, como también lo es el bienestar animal. Afortunadamente tuve la oportunidad de poder dar un poco mi visión, ¿no? Desde el lado de la conservación de la naturaleza, como para entender que no es que es una dicotomía entre la producción y la conservación, o que hay un punto de encuentro entre ambos en el que se puede lograr producir y conservar al mismo tiempo, particularmente en lo que tiene que ver con la ganadería en pastizales naturales, ¿no? Con una carga determinada, con un manejo determinado, uno puede llegar a preservar el ambiente natural y sacar un rédito económico en la producción de carne vacuna, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo convergen ambas disciplinas? Y es un poco hacer las cosas donde se deben hacer, ¿no? Es así. Si uno, por ejemplo, a veces la carne tiene como esta mala imagen, ¿no? La carne de vaca, la gente piensa que el Amazonas se está destruyendo por la vaca, que la carne que comen en el supermercado es culpable de la deforestación del Amazonas, y no es así, ¿no? Porque cada cosa en su lugar, ¿no? Acá en Argentina, y en el 40% casi de la superficie terrestre, hay pastizales, que la ganadería es justamente el modelo productivo que es más amigable con el pastizal en particular. Yo puedo poner vacas sin transformar el pastizal, o transformándolo, pero no drásticamente, no en otra cosa, no es como un cultivo de soja, por ejemplo, o sea que yo tengo que arar la tierra y destruir el pastizal, que no dejo nada. La ganadería te permite jugar con esto de la rotación del ganado, dejar potreros descansar, y ahí uno puede ver que la naturaleza vuelve, porque siempre estuvo en realidad, nunca se fue. Simplemente hay que dejarla descansar o dejar algún lugar donde algunas especies que necesitan tipo de pastizales específicos puedan hacer sus nidos, por ejemplo en el caso de las aves, o algunos humedales para que puedan estar, no sé, anfibios, reptiles. O sea, la ganadería permite ese encuentro entre la conservación del ambiente nativo, que es el pastizal, acá en los campos y malezales, en los pastizales de la pampa ondulada, o sea, en estos ambientes que son nativamente deberían ser pastizales, la ganadería es como el mejor, no solo no es mala, sino que es la mejor opción productiva, ¿no? Es muy interesante cómo se nuclea y todo el trabajo que hay en torno a la ganadería, pero también con la forestación y también cómo eso converge con, como decías vos, con los animales autóctonos de la zona, y todo parece con una armonía perfecta. Sí, acá lo que se ve en esta estancia en particular, acá estamos en los campos y malezales, que si bien es pastizal, también hay naturalmente mogotes de selva, ¿no? O sea, hay bosques, sí. Hay mogotes grandes, por ejemplo los cerros están cubiertos de selva, que es la selva atlántica, ¿no? Entonces se puede jugar un poco con dejar los pastizales donde había pastizales y reforzar o cubrir con una forestación donde hubo bosque en algún momento, ¿no? También se pueden jugar para hacer corredores, ¿no? Entre los bosques, los manchones de bosque nativo, y lo que está haciendo, bueno, Charly Navajas es tratar de ver, porque si uno pone pino en mucha densidad donde había pasto, o sea, se destruye el pastizal, ¿no? Uno cambia el ambiente drásticamente, es como casi el equivalente a talar la selva, ¿no? O sea, poner pino donde había pastizal en mucha densidad, oscuridad y mato el pasto, las especies que vienen ahí no van a sobrevivir, pero tal vez se puede llegar a generar algo tipo una sabana, ¿no? Eso creo que es lo que está tratando de hacer Charly, tipo como la sabana africana, donde hay árboles cada tanto, ¿no? Uno ve el pastizal, pero ve árboles disueltos, ¿no? En Entre Ríos se ve, ¿no? En Santa Fe, esos lugares que es como una especie de sabana arbolada, le decimos nosotros. Se puede tratar de reproducir eso y ahí incorporo algo productivo más al sistema que me hace que mi brecha de rinde por hectárea se achique con los modelos súper intensivos, y a la vez me permite tal vez conservar las especies que deberían estar, ¿no? Las de pastizal también, y puedo capturar carbono, por ejemplo, ¿no? Acceder a mercados de carbono, maximizar mi captura de carbono por hectárea. Va a estar muy interesante, la verdad.
¿Tenés muchas consultas de productores para poder integrar lo que sucede en el ambiente con lo que ellos quieren lograr en cuanto a su producción? Y es algo, es como muy incipiente, ¿no? Hay un montón de curiosidad por parte de los productores para saber qué pasa, qué se debería hacer, pero hay un montón de preguntas que todavía no las podemos contestar, o sea, porque estamos en una etapa de experimentación, ¿no? Por ejemplo, acá dejamos 2 hectáreas sin vacas y sin arar por un tiempo determinado para tratar de ver cómo la evolución es, cómo se va colonizando por aves, qué pasa, si le meto vacas de vuelta, qué pasa. Estamos midiendo esto de cómo influencia, cómo afecta a la biota nativa incorporar pinos a una densidad determinada. Hay un montón de cuestiones que lamentablemente, preguntas de manejo que todavía estamos en una etapa muy inicial, pero de a poco se empieza a tener información, como por ejemplo ya ahora hace poquito se midió cuánto capturan de carbono en el suelo un pastizal manejado holísticamente, que son preguntas que todo el mundo quiere saber, como para poder tomar una decisión si me vuelco hacia un manejo o hacia otro, ¿no? Y está bueno que de a poquito se va generando esa información y eventualmente vamos a poder tener, al menos para una zona determinada, una especie de manual de la producción amigable con la naturaleza. Bueno, ese sería el objetivo entonces. ¿Y de cuánto es aproximadamente la captura? En la estancia que se midió en Corrientes están cerca de las 2.4 toneladas de carbono por hectárea. En el suelo sería, ¿no? Es carbono que se almacena en el suelo, porque ahora lo van a explicar bastante bien, calculo, pero cuando crece el pasto captura carbono de la atmósfera y cuando viene la vaca y se lo come, las raíces se liberan, ¿no? Porque más o menos tienen ese equivalente la masa aérea con la que está bajo tierra. Entonces cuando las vacas se comen la parte de la hoja que está sobre el suelo, las raíces se liberan y se almacenan en la tierra y eso genera una captura de carbono neta, ¿no? Entonces en ciertos modelos no solo se ve que la vaca o la ganadería no es la que emite carbono, sino en el balance total, cuando uno ve lo que se emite versus lo que se captura, da negativo, ¿no? Como que están capturando carbono en el suelo. Eso hasta ahora se pudo probar hace muy poquitito eso. Bueno, y para cerrar me gustaría saber 2 cuestiones. Por un lado, la importancia de que los jóvenes estén al tanto con todas estas terminologías, con estos temas vinculados a la sustentabilidad y al futuro de la producción, que también lo reclaman la Unión Europea y tantos países. Y por otra parte, como biólogo, ¿qué objetivos tendrías o qué te gustaría que se pueda lograr en esta región? Bueno, para mí es genial que estén los chicos, los más jóvenes, porque son los que eventualmente van a direccionar los modelos productivos del futuro, ¿no? De Argentina. Y lo que se está viendo es que el mundo empieza de a poquito, primero pidió cosas orgánicas, ¿no? El mundo empezó a decir, bueno, no quiero más que se haga con agrotóxicos, quiero que sea orgánico. Ahora subieron la apuesta, ¿no? Están diciendo, bueno, no solo quiero que sea orgánica, sino que quiero que sea amigable con el ambiente, con la biodiversidad del lugar. Hace poquito la Unión Europea prohibió la carne que viene de áreas deforestadas del Amazonas, no van a comprar más en Brasil. Entonces está mostrando un camino que van a seguir y eventualmente habrá empezado Europa, después seguirán otros países del primer mundo, pero eventualmente incluso el argentino va a empezar a decir, yo quiero algo que sea amigable con el ambiente, no es lo que se viene. El mundo está empezando a darse cuenta que no solo es producir y que el mundo estamos todos en el mismo barco y que nos tenemos que cuidar entre todos porque nos terminamos beneficiando nosotros. Así yo como biólogo me gustaría que, como conservacionista también, que estos modelos que son realmente amigables con el ambiente se empiecen a expandir por Argentina, ¿no? Por la zona, que existan al menos incentivos económicos, tanto del Estado como del mercado, que le permita al productor que realmente quiere hacer las cosas bien, que quiere conservar y que quiere hacer un manejo de la ganadería integrado con el pastizal natural, que tenga un rédito económico para que se sienta atraído a hacerlo, ¿no? Porque a veces, por más buena voluntad que tenga el productor, el mercado, las ganancias lo van guiando hacia lo que puede o no puede hacer, ¿no? Entonces sería bueno que exista la opción de que el buen manejo que preserve biodiversidad sea una alternativa rentable, ¿no? Tanto para un gran productor como para un pequeño productor.
Hacemos una pausa, volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 795 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural? 35 minutos de las 4 de la tarde en todo el país. Estamos cerrando esta semana y aún así te contamos objetivos productivos que también tienen fines económicos, como es lo que se espera para el trigo y la cebada. Estamos hablando de un ingreso de 6.236 millones de dólares. Estos datos se presentaron por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires durante el 11º Congreso de A Todo Trigo 2022, organizado por la Federación de Acopiadores de Granos en el Hotel Sheraton de la ciudad. En primer término, Agustín Tejada Rodríguez, economista jefe de la entidad, dio detalles de cómo los valores internacionales a los commodities, también sumado en los insumos en total y en general, tomaron un envión de manera importante. ¿Por qué? Por el conflicto bélico, que tantas veces la situación hace citarlo y me lleva a repasar esto, que es un enfrentamiento, una guerra y también un conflicto geopolítico, al fin y al cabo, e ideológico, está digitando situaciones como la siguiente. Los costos, por supuesto que se vieron afectados, especialmente a los cultivos más intensos en el uso de la tecnología, como es el caso del trigo y la cebada. Están proyectando un aumento del 45% en términos a los costos. Ahora, en relación a lo que es la producción de ambos cereales, cebada y trigo, estamos hablando de que podría presentar limitaciones en el uso de algunos insumos claves, como los fertilizantes. Ahora, respecto a lo que la cosecha nos puede dejar, es un balance, por supuesto, de 20 millones y medio de toneladas para el trigo, y eso refleja una merma interanual del menos 8,5%. Ahora, en la cebada se prevé una cosecha de 5.400.000 toneladas, que esto sí tiene un incremento interanual del 3,8%. Repaso, para el trigo, 20 millones y medio de toneladas, tiene un descenso interanual. No es tan exitoso como la campaña anterior, menos 8,5%. Pero para la cebada es beneficiosa. Es, como quien diría, con un límite ya superado, logrado. 3,8% de crecimiento respecto a la cebada. Momento de abrir el capítulo internacional y recorremos el mundo con este resumen de noticias. Los campesinos y los indígenas wayú llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas, a ellos y a sus familias. Amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, me la tumbó el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez. Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda barataita, me mocharon la cama, con la motosierra me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso, es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, digo que fue el cerrejón.
Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para darse la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del Arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar a mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayú temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el Arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, de el sentir de nosotros como wayú y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme. Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente. Recientemente el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el Arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayú habrá sido en vano. Los muchos meses de sequía en el Cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares. Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas. After 3 failed rainy seasons, it's estimated that the region Luego de 3 estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder, necesitamos la lluvia. We need the ability to respond, we need the rain. 6 millones de somalíes, es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva. Además, la situación se ve agravada por el conflicto en Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos. La agencia señala que la falta de fondos en esta región del mundo podría conducir a una catástrofe y pide una financiación de $473 millones en los próximos 6 meses.
Y en este capítulo internacional nos vamos a Corea del Norte, que es tan difícil acceder con lo que es la agencia Reuters, lo pudimos hacer, lo que está pasando epidemiológicamente ahí. Cuando digo difícil acceder es por supuesto por el sistema político, por el sistema de liderazgo que hay y que no reciben por eso mismo, por el hermetismo que manejan, ayuda desde la Organización Mundial de la Salud, ni asistencia con vacunas, ni mucho menos. Estamos hablando de un aluvión, de una fiebre de origen desconocido, no identificado, que se presupone podría ser COVID. Bueno, son 350.000 afectados en muy poco tiempo y hay 187.000 personas tratadas en aislamiento. Hasta el momento, y digo con lo que se puede acceder justamente, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó el martes el centro de mando antivirus para comprobar la situación y las respuestas de haber declarado la emergencia de estado más grave. Repito, emergencia de estado más grave, y se habló de un confinamiento nacional en todo Corea del Norte. Es el líder, justamente, el régimen que hay en Corea del Norte complica y limita mucho también el acceso. Estamos hablando de lo que también corresponde a la negativa para la intervención y la colaboración desde otras repúblicas, desde otros países, que eso no lo hace posible. Así que te mantenemos informado, informada con todo lo que podemos llegar hasta Corea del Norte, que no es el trabajo más fácil. Nos vamos a India, que con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se está convirtiendo en una región clave para exportar trigo cuando hay demanda, cuando hay escasez y cuando hay mucha volatilidad en los mercados. Este silo de trigo en Haryana, al norte de la India, registra un tráfico increíble. Sachin Barode es el encargado del almacén y nunca ha visto una demanda tan alta. Antes de la guerra podíamos almacenar trigo aquí sin ningún problema, 2, 3 o incluso 6 meses. Pero ahora, con la guerra, no hará falta guardarlo. Vamos a exportarlo muy pronto. Después de China, India es el mayor productor mundial de trigo, con 103 millones de toneladas en 2020. Pero el elevado consumo local apenas permite al país convertirse en un importante exportador. Los principales países de la lista exportan gran parte de su trigo. Los suministros de Rusia y Ucrania, sin embargo, disminuirán este año por la guerra. Con la construcción de más carreteras y terminales portuarias, el gobierno indio quiere aumentar las exportaciones de trigo. Según especialistas, la India garantizará el beneficio de los agricultores y además contribuirá a aliviar la crisis de suministro. El gobierno tiene como objetivo la exportación de unos 10 millones de toneladas de trigo. Es una forma de liquidar sus reservas y beneficiar a los agricultores, pero también de aliviar la crisis internacional. Se trata de una responsabilidad global y con los excedentes puede llegar a exportar 15 millones de toneladas. Nueva Delhi también juega un papel importante en la investigación y desarrollo de pruebas de laboratorio para el control de calidad. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el laboratorio Amin Controllers de Bombay ha realizado pruebas de calidad a unas 50 muestras de trigo cada día. Algunos clientes quieren asegurarse de que no hay rastros de metales ni pesticidas. El trigo indio va a tener que demostrar que cumple estos requisitos y creemos que lo logrará. Con casi 800 millones de personas en riesgo de escasez alimentaria y hambruna en todo el mundo, los intentos de la India de aumentar las exportaciones de trigo podrían resultar un alivio mundial muy necesario. Vamos a conocer el impacto ahora del calentamiento global en Pakistán. Hay altas temperaturas y alarma en el sector productivo y también en la población. El calor se ha vuelto insoportable en el sur de Pakistán, donde las temperaturas en los próximos días podrían alcanzar los 50 grados. El gobierno de la provincia de Sindh, la más afectada, ha declarado la emergencia sanitaria.
En Karachi, la capital económica, las temperaturas son asfixiantes y la humedad muy elevada. Un cóctel que puede resultar mortal para la población más sensible de esta ciudad de 14,9 millones de habitantes, que no está en absoluto adaptada para hacer frente a este calor extremo cada vez más frecuente. Los ecologistas reclaman que se creen más espacios verdes y zonas con agua. Todas las ciudades deberían tener no solo bosques urbanos, sino también humedales urbanos. No es difícil crear humedales, pequeños lagos, lagos artificiales que refresquen el entorno y mejoren la ecología. Esta es la única manera de mitigar las olas de calor y tenemos que hacerlo inmediatamente. Las temperaturas extremas afectan a todo el sur de Asia, pero particularmente a India y Pakistán, que están viviendo lo que los meteorólogos han bautizado como un año sin primavera. Otro efecto del calor es inundaciones súbitas provocadas por el deshielo de lagos glaciares. En este caso, el agua se llevó por delante un puente en el valle de Unsa, uno de los principales del norte de Pakistán. Vamos a conocer, y lo vamos a hacer no esta vez como la única, sino por supuesto con todo lo que hay por delante, respecto a las innovaciones tecnológicas para apostar a la preservación o al intento de revertir el desastre climático del cual somos parte. Vamos a comenzar en este momento por la zona europea y lo que pasa con algunos transformadores y ahorradores también del impacto de la huella de carbono. Este es un pequeño adelanto de todo lo que te vamos a compartir. En las afueras de Reykjavik hay desde 2021 una planta que capta el CO2 de la atmósfera. Esta tecnología se llama captura directa del aire. 8 depósitos de recogida absorben el dióxido de carbono mediante filtros y ventiladores. Primero se separa el dióxido de carbono aplicando calor, luego se mezcla con agua y finalmente se inyecta en las capas profundas de la Tierra donde el carbono se enfría y se solidifica. Así deja de ser un problema para el calentamiento global. La planta es la mayor de su clase y puede absorber y capturar 4.000 toneladas de CO2 al año. Sin embargo, se necesita mucha energía para su funcionamiento. Por eso Islandia es un lugar ideal. La isla dispone de muchos recursos hidroeléctricos y geotérmicos. Las energías renovables son abundantes y baratas aquí. Solo así, la planta funciona eficazmente. Nuestro objetivo es utilizar solo energías renovables para no emitir CO2 al mismo tiempo que lo capturamos. La planta de Islandia tiene una eficiencia superior al 90%. Es decir, por cada tonelada que capturamos, emitimos cerca del 10%, unos 100 kilos. La primera planta de captura de aire de Climeworks entró en funcionamiento en 2017 en Suiza. Sin embargo, allí el CO2 no se almacenó en el suelo, sino que se ha utilizado como abono para las plantas de los invernaderos cercanos. Así se cierra el ciclo y se evita que entre más dióxido de carbono en la atmósfera. En el invernadero se oye el gas que silba por las tuberías para alimentar a las plantas. Tener los recolectores de Climeworks a solo 300 metros de distancia beneficia a todos. Ahorramos en rutas de transporte, en recursos fósiles que se necesitarían para el CO2 industrial. Y también convence a muchos clientes que quieren productos más sostenibles. El CO2 de Climeworks cuesta lo mismo que el que Russer solía comprar a otros proveedores, pero ahora el gas purificado para sus hortalizas está a un tiro de piedra. A 15 minutos, en Rapperswil, la tecnología de CO2 de Climeworks también es la protagonista. Aquí los investigadores capturan el CO2 y lo conducen a un reactor. En este reactor tenemos mezclados hidrógeno y dióxido de carbono. Hay un catalizador en el reactor y los dos gases reaccionan convirtiéndose en metano y agua. El metano es lo mismo que el gas natural y tiene las mismas aplicaciones. Es decir, se puede usar para calentar, cocinar y conducir un auto.
Un depósito lleno de gas natural da a este auto una autonomía de 500 kilómetros sin producir emisiones de carbono adicionales. La tecnología aún es incipiente, pero recibe el apoyo de varios fondos y grandes empresas del sector automotriz y del gas. Markus Friedl cree que es el momento de que Suiza alcance sus objetivos climáticos. Volvemos a nuestro territorio nacional, a lo que pasa en Argentina y nos vamos a Entre Ríos, porque el INTA tiene un módulo demostrativo de lo que es la siembra, la cosecha de kiwi, y los productores pueden acercarse y recibir la asistencia que diariamente reciben. Hace unos años el cultivo de kiwi ha tomado relevancia y hay más interés de parte de algunos productores. Estamos en Concordia, que es una zona tradicionalmente citrícola, y sin dudas este cultivo de kiwi ha despertado interés por sus características promisorias en nuestra región. Se trata de una planta trepadora que requiere un sistema de conducción, tiene requerimientos de suelos con alto contenido de materia orgánica y algunos requerimientos climáticos que hay que tener en cuenta para su adecuado cultivo y producción. En nuestra zona tenemos un clima subtropical, por lo cual hay que tenerlo en consideración cuando se inicia una producción. Bueno, el cultivo para su producción requiere conducción, también a la diferencia de otros frutales, tiene plantas que son femeninas y plantas masculinas que hay que tener en cuenta para lograr una producción adecuada de frutas. También, al ser un cultivo de hojas caducas, tiene requerimientos similares a otros frutales como poda, desmalezado, y en el caso en particular del kiwi sí necesitamos que la polinización sea efectiva para lograr una adecuada formación del fruto y un crecimiento adecuado. El manejo del cultivo lo estamos haciendo, hay una persona que está permanente y viene alguna otra persona a ayudarnos. No hay insectos que lo ataquen, no hemos tenido problema de hongos, no hemos tenido mayor problema en este cultivo. En este momento estamos vendiendo algo en la zona y algo estamos mandando al mercado en Buenos Aires y se está vendiendo en la zona, acá en fruterías y lugares de la zona y el norte de Entre Ríos. Tenemos la perspectiva de que bueno, las plantas son nuevas y en años que vienen se va a ir duplicando la producción año a año y vamos a llegar a una cantidad que va a ser suficiente como para que sea comercialmente interesante. Tres minutos faltan para las 5 de la tarde y nos vamos a revistachacra.com.ar de mi celu a tu pantalla. Los molineros no participarán del Fondo Estabilizador del Trigo. La Cámara de Industriales Molineros rechazó la creación de este fondo y señalaron que no van a adherir a esa iniciativa impulsada por la Secretaría de Comercio. Podés leerla completa en revistachacra.com.ar. En este momento de mi celu a tu pantalla. Podés agrandar como lo estoy haciendo. Podés entrar desde tu compu, de tu tablet o como quieras. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados. Mira cómo sigue el finde, porque la semana termina hoy. Sábado, mayormente nublado, 12 la mínima, 20 la máxima. Domingo, despejadísimo, 9 la mínima, 17 grados la máxima. Y el lunes, parcialmente nublado, 6 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima. Nos despedimos de este Noticiero por la Tarde, primera edición. Queda uno más por delante a las 19. Te esperamos, por supuesto, con el mate, el cafecito o con lo que quieras. Puede ser con un cóctel y aprovecho a contarte que hoy es el día del cóctel, así que un viernes. Y un cóctel es un buen plan para seguir con la programación de Chacra o para que sigas también, por supuesto, con lo que vos desees. Pero acá te esperamos. Suscríbete a nuestro canal Chacra TV y en nuestras redes Revista Chacra. Hasta un ratito nada más.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 795 millones de pesos.